Hoy quiero enseñarles en Excel cómo hacer la captura y la interpretación de nuestros datos. Anteriormente les comenté que en Google Forms ustedes pueden sin problema alguno acceder a lo que son el concentrado de datos y las gráficas de los instrumentos que ustedes pilotearon o que aplicaron posterior al pilotaje. Pero me interesa mucho que sepan cómo hacerlo de manera manual en caso que sus investigaciones o en clases sucesivas los instrumentos que diseñen y apliquen no sean digitalizados. Pues bien, vamos a empezar. Este documento lo podrán encontrar en Aula Virtual con el nombre de Ejemplo Concentración Datos Evaluación en la única unidad que se les va a habilitar para que la puedan ver. Bien, vamos a poner atención, miren, en una hoja de cálculo nueva, lo que hice fue que creé lo que es criterios, ¿sí? E indicadores. Ustedes recordarán que anteriormente cuando diseñaron sus instrumentos, yo les solicité que el instrumento de evaluación, sea encuesta, entrevista, cuestionario, escala, etcétera, estuviera dividida por criterios y que cada criterio tuviera al menos 5 indicadores. Esto fue lo que se pidió en un primer momento. Bueno, pues a la hora de concentrar los datos vamos a concentrarlos por criterio. Una vez más, recuerde que los criterios son lo que usted quiere, o en este caso lo que usted quería medir. Voy a permitirme borrar edad. Aquí básicamente voy a concentrar los datos sociodemográficos. Cabe señalar que los datos sociodemográficos muchas de las veces no tienen un valor en el referente. Simplemente se preguntan porque queremos hacer un análisis a lo mejor por conglomerados o estratificados, saber por ejemplo cuántos hombres opinan qué del tema, cuántas mujeres opinaron qué del tema o en qué rango están de edad y saber si la edad tiene algo que ver con las respuestas, por ejemplo la percepción en relación a madurez. Muy probablemente la gente entre más edad, más madura esté, pero no quiere decir que así tenga que ser, ¿no? Entonces, si tiene algún sentido, pues usted le da un valor. Si solamente es para graficar y saber quiénes son los respondientes o informantes de nuestros instrumentos, lo hace de esta manera. Pone el nombre del criterio aquí, los indicadores, que en este caso les comentaba es el número de preguntas que ustedes tienen, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, 4 y 5, y luego ponen los números de instrumentos que ustedes aplicaron, que en este caso yo le puse persona 1, persona 2, persona 3, persona 4. Es muy importante llevar un control de los instrumentos que ustedes aplicaron. Si los instrumentos hubieran sido en físico, yo les hubiera requerido que ustedes foliaran los instrumentos, ya saben, 1, 2, 3, 4, para la hora de la captura precisamente poder identificarlos. Esto porque algunas veces cuando capturamos cometemos errores de dedo o de captura y entonces los resultados salen erróneos, más si van a hacer una evaluación o más adelante una investigación de corte cuantitativa a la hora de capturar, por ejemplo, en SPSS. Es muy importante que si cometemos un error podamos regresar y recuperar la información correcta de una manera oportuna y rápida. Entonces, con el folio, con el número de personas, podemos acceder a ello. Bien, aquí por ejemplo, el indicador número 1 era la edad. Mis respondientes fueron de 15, 18 y 25 años. Aquí le puse persona X, pero porque era que puede ser indefinido el número, ¿no? 5, 6, 7, 8, etc. En mi respuesta número 3 o pregunta número 3, la respuesta era sobre sexo femenino o masculino. Y si hubieran tenido la preparatoria terminada, entonces sería cuenta con preparatoria sí, no y sí. Sí, básicamente eso es. Bueno, los indicadores recordemos que son el cómo va a medir sus criterios, es decir, cuáles son los cuestionamientos, planteamientos, preguntas, ejercicios que hizo para obtener sus datos. ¿Qué pasa cuando nuestros criterios efectivamente tienen un valor en el indicador porque son nuestro referente?
Recordemos que el referente es contra qué vamos a comparar al referido, es decir, lo que estamos evaluando. Les daba en clase el ejemplo, si fuéramos a comparar los chicles Canels con los chicles Orbitz de ahora, bueno, pues nuestro referente sería el Canels, ver cuál es el sabor, la textura, el costo, etc. Y lo comparamos con nuestro referido, que el referido en este caso vendría siendo lo que son los chicles Orbitz. Igual, con los mismos indicadores, sabor, textura, costo, etc. Bien, pues yo escogí para este ejemplo el criterio de depresión y esto se me ocurrió porque mucha gente señala que durante la cuarentena han sufrido algún tipo de depresión. Y para medir la depresión, entonces yo genero 5 preguntitas que voy a aplicar en una muestra aleatoria sin reemplazo a 5 personas. Claro que puede ser una muestra más grande, pero para el ejemplo son 5. Entonces, yo quiero buscar depresión. Por lo tanto, si ellos contestan que sí a mis preguntas, yo les voy a dar 2 puntos. Si contestan que no, les voy a dar un 1. Insisto, yo estoy buscando que tengan depresión. Por lo tanto, busco que me respondan que sí. Por ejemplo, pregunta número 1. ¿Usted ha sentido tristeza en los últimos días? Y yo busco que me digan, pues que sí. Los que me digan que sí tienen un 2. Los que me dicen que no, pues les doy un 1. ¿Ha tenido pensamientos negativos o suicidas en el último mes? Entonces yo busco otra vez que me digan, pues que sí. Estas personas, las primeras 3, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? No tienen ninguna idea suicida. Pero estas de aquí, estas últimas, pues sí presentan la característica de pensamiento suicida. La persona número 3, por ejemplo, sería, se siente aburrida constantemente, entonces yo busco igual que me digan que sí. La número 4 es, todas las personas le parecen negativas y yo busco que me digan que sí. Y número 5 puede ser, prefiere estar aislado que socializar y pues también busco que me digan que sí. Una vez que capturo todas las personas a las cuales yo entrevisté o cuestioné, entonces procedo a la suma, primero de manera vertical, y de cada una de las respondientes y finalmente la sumo de manera horizontal para saber qué puntaje yo obtuve por el criterio de depresión. Ahora, ¿para qué quiero hacer estas sumas? Muy bien. Aquí yo tengo en estas celdas la suma de manera vertical de cada uno de mis respondientes. Esto me puede ayudar a mí a analizar, si fuera una muestra muy pequeña, quiénes de mis participantes, que acuérdense que se debe manejar de manera anónima, entonces pueden dar un seudónimo a sus participantes o otorgar, como lo hice yo, un número a los participantes. Perdón, de esto yo puedo ver, por ejemplo, que la persona número 3 está en la media de sufrir depresión, pero tendría que irme a las preguntas, ¿sí? Y analizar, pues que en realidad todas sus respuestas fueron negativas. Por lo tanto, aunque el puntaje pudiera parecer que está dentro de la media, ni depresión ni no depresión, ya analizando el caso particular de esta persona, pues la persona no tiene depresión. Ninguna de las preguntas que son indicadores para medir depresión fue contestada de manera afirmativa por este respondiente. ¿Sí? Entonces, cuando yo me voy a analizar de forma vertical, de forma individual, quiero ver si el participante contó o no con las características que yo buscaba dentro de mi evaluación o mi investigación. Por otro lado, cuando yo hago la suma de manera horizontal de la categoría que estoy evaluando, en este caso depresión, quiero ver si mi conjunto, si mi muestra representativa de cierta población tiene depresión o un grado de depresión. En este caso tengo 38 puntos. Bueno, esos 38 puntos, ¿qué significan? Si ustedes se fijan,
tengo 5 indicadores y mi respuesta máxima, el valor máximo de mi respuesta es un número 2. Entonces, 5 preguntas por 2 puntos máximos serían 10 puntos. 10 puntos que son posibles por persona. Pero por 5 personas que aplicaron el instrumento serían 50 puntos. Entonces, yo tengo 50 puntos esperados del criterio de presión, de los cuales obtuve, según se señala aquí, 38 puntos de la categoría de presión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí acuérdense que entra la experiencia del investigador o del evaluador. En el caso que nos compete, a mí se me ocurrió hacer la siguiente interpretación. En la población que se evaluó, la mayor parte de las personas cuenta con un grado de depresión superior a la media, que serían 25 puntos, lo que indica que es una comunidad depresiva. Aunque esta característica no se obtuvo en el 100%, ¿sí?, de la población estudiada, es importante mencionar que X porcentaje, o el número de porcentaje al que corresponde a 38 sobre 50, sufre depresiones. Y esto conlleva y ustedes pueden explicar, esto conlleva que hay un alto riesgo de suicidio en esta zona geográfica o en esta comunidad, por lo cual los pacientes deben de ser tratados de X y Y forma. Ahí entran las recomendaciones o esas recomendaciones las pueden dejar hasta el final. El chiste es de que entre más detallada, precisa, clara y útil sea su descripción de la interpretación, mejor será para el entendimiento de las causas del problema evaluado. ¿Sí? Y obviamente entre más puntual, pues conlleva mejores recomendaciones o propuestas de mejora o solución de la problemática evaluada. Bien, aquí lo que hice fue cuadrito azul, se relaciona con este cuadrito azul, se los marco, este va asociado con este, y es la suma de las filas de los resultados de todas las personas que respondieron el instrumento. Por otro lado, de manera vertical, que son este colorcito de aquí, ¿sí? Se relaciona con este otro, y eso es el puntaje por persona que se obtuvo y se hizo la suma, insisto, de forma vertical. Como ya expliqué, el puntaje máximo eran 50 puntos que se obtenían de la siguiente forma. Contestaron 5 personas a 5 preguntas. Las preguntas tenían un valor máximo de 2 puntos, por lo cual 5 preguntas por, ¿sí?, el número de personas, ¿sí?, que lo respondieron, serían aquí 10 puntos. Perdón, aquí está mal, son 5 preguntas por 2 puntos por pregunta, serían 10 puntos máximos por la persona en el criterio de depresión. Déjeme, ya entendí aquí, es que le puse por y la X, pero vamos a dejarlo así en por para que no se malentienda. Y si me respondieron 5 personas, entonces los 10 puntos que teníamos acá por las 5 personas son 50 puntos del criterio de presión. Hay que señalar que se obtuvo en la suma de mi concentrado para el criterio de presión 38 puntos de 50 esperados del criterio de presión. Ojo, en esta evaluación, entre más puntos, más depresión, por lo cual, si usted se acerca al 50, es probable que exista depresión, y entre más alejado esté usted del 50, entonces la persona o la población o la muestra carece de esta característica. Bien, entonces vamos a proceder con el ejercicio. Como ya les comenté, sé qué forma les está dando ya el ejercicio a ustedes contestado, pero me interesa saber que ustedes lo pueden realizar sin la intervención de un programa que lo genere automáticamente. Por lo tanto, aquí ustedes pueden ver que tienen el ejercicio número 1, que es tarea, y se las pido por favor para la siguiente clase. Que debo de mencionar que no va a haber una clase sincrónica, vamos a estar llevando el tutorial y la preparación para el cierre del curso de manera asincrónica, es decir, voy a subirles tutoriales, instrucciones como este por medio de un video y ustedes realizarán los ejercicios o las actividades que se señalen en los tiempos que ustedes deseen, pero hay que cumplir con las fechas de entrega. Bien. El ejercicio número 1
dice, favor de capturar en una hoja Excel los resultados de un instrumento que haya aplicado. Ojo, es solo de un instrumento. El ejercicio tiene el objetivo de saber si usted puede o no hacer la captura de los datos de sus instrumentos aplicados y puede hacer la interpretación y graficación de los mismos. Bien, tiene que poner en la hoja instrumento y hay que poner el nombre del instrumento. Por ejemplo, cuestionario docente sobre comportamiento en el aula en niños con barreras de aprendizaje. ¿Sí? Acuérdese que el título tiene que ser el mismo del instrumento que usted aplicó. Luego, me va a señalar la muestra que usted obtuvo. Aquí me dice cuántas personas fueron encuestadas, entrevistadas u observadas para este instrumento. La población. Muchachos, acuérdense que hablamos de población finita o infinita. Y en este caso, si ustedes tenían una población finita, hay que definir cuál era el número de personas de esa población. Caso contrario, pues solamente poner que una población infinita. No se preocupe si esto va a entorpecer o a afectar de alguna manera lo que es su calificación, porque no va a ser así. Se entiende que hubo un proceso difícil por la contingencia que estamos viviendo y entonces no tendrá una calificación menor por no haber logrado el porcentaje de muestra que se requería para el tipo de población que usted tiene. Pero sí es importante conocerlo porque podemos sacar estadísticas que muestren si su evaluación fue fidedigna o no para toma de decisiones posteriores. No pasa nada si no es fidedigna, recordemos que es solo un ejercicio. Bien, les voy a pedir lo que está en este color como amarillito, ¿sí? Son los pasos que usted debe de seguir, que en total van a ser 7. Voy a repasar cada uno de ellos. Y lo rojo es lo que usted va a poner como título. O sea, en el número 1 no me va a poner anota el nombre del criterio, sino que va a poner criterio. Y luego pone el nombre del criterio, desempeño docente. Aquí viene un ejemplo, ¿sí? Ejemplo, criterio, desempeño docente. Número 2 o paso número 2, anota de forma vertical el total de sus indicadores para el criterio desempeño docente. En este caso, yo puse 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 preguntitas, 6 planteamientos que yo tuve, ya sea en una escala, en una encuesta, cuestionario, etcétera, sobre el criterio de desempeño docente. Y luego, este número es el número de persona a la que yo encuesté, entrevisté, observé, etc. Persona 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fin, usted puede llegar hasta n número de personas que haya utilizado para su trabajo. Y luego va poniendo, por favor, aquí los valores que obtuvieron o que respondieron de acuerdo al referente preestablecido. Es decir, si era una escala tipo Likert con 5 niveles de desempeño, usted tendría 5, 4, 3, 2, 1. Entonces la persona número 1 le pudo haber contestado en la pregunta número 1, 5 puntos. En la 2, la persona 2 le preguntó para la persona 2 le contestó para la misma pregunta a lo mejor un 1 o un 2, entonces hay que capturar los valores, no la respuesta. Aquí vamos a capturar el valor del referente que nosotros ya habíamos construido, ¿sí? Recuerde que el número va colocado el valor que le da usted a cada indicador por su informante. El ejemplo que yo les puse ahorita en la explicación era si es un sí, le damos 2, si es un no, le damos un 1, pero igual recuerden, hubo personas que buscaban que no hubiera depresión, entonces le ponían al sí, ¿verdad? Un 1 y al no 2 puntos. ¿Por qué? Porque ellos, entre más alto el puntaje, quería decir que no existía depresión en la persona. Entre más bajo, quería decir que sí existía una depresión. Entonces hay que analizar muy bien cómo fue el valor que ustedes otorgaron a sus indicadores y que van a utilizar como referente. Bien, de aquí, pues recuerden que hay que hacer la suma por persona de manera vertical, ¿sí? Y después los totales de esa suma, ¿sí? Va a ser de manera horizontal. ¿Sale? Bueno,
hay que hacer eso. El número 3, pues es eso, precisamente los totales de forma vertical y horizontal que ustedes van a obtener. El número 4 es insertar la gráfica por criterio. Yo sé que ya saben graficar, los que no, pues se selecciona la área de los datos que ustedes quieren graficar, se van a insertar, se van a gráficos recomendados, perdón, nos sale aquí insertar, de aquí a los gráficos vamos a ponerle de pastel, lo van a poner, le dan clic, obviamente yo no tengo ningún valor, por lo cual pues no me va a salir ninguna información. A ustedes aquí les debería de estar dando una gráfica con los valores que ustedes hayan capturado y esa sería su gráfica. Bien, el número 5 hay que escribir los resultados. En el caso, por ejemplo, del ejercicio anterior que les mostré, yo les decía que era 38 de 50 personas presentan depresión. Pero bien, ustedes para este ejercicio no necesitarían poner depresión, sino desempeño docente. 38 a 50 profesores cuentan con las características de un buen desempeño docente. ¿Sí? Dependiendo del tema, esa sería su redacción de puntos. Recuerden que aquí es solo cuánto de cuánto se obtuvo. Hay que redactar la interpretación, ahora sí, de forma puntual, clara, específica. No ponga mucha paja, pero sí sea detallado. Entre más detalle, entre más descrito se encuentre el hecho, recuerden que es mejor para poder entender el problema evaluado. Luego, que termine de hacer esto, me sube su ejercicio, por favor, en aula virtual, en el espacio que está nombrado como concentración e interpretación de resultados. Y bueno, este ejercicio ustedes lo tendrán que entregar para más tardar el día miércoles 22 de abril por aula virtual. Recordemos que aula virtual cierra por default a las 11:55 p.m. Les pido no dejarlo hasta el final. Básicamente esto les tardará entre 20 a 40 minutos dependiendo de la extensión de su muestra, pero como la mayoría tiene una muestra pequeña de sus instrumentos, pues bueno, yo sé que podrán terminarlo en unos 20 minutitos. Agradezco mucho su atención, me da mucho gusto poder saludarlos a través de este tutorial y yo quedo al pendiente de ustedes a través de videollamadas o a través del correo electrónico según se les haga más cómodo a ustedes. Muchas gracias y seguimos en comunicación.